Además, sin ir más lejos, tuve una vez un estudiante que desde cero aprendió viendo El Chiringuito, pero hablaba tenía un nivel muy bueno, muy alto, y yo, Guau. esto es la prueba absoluta de que el aprendizaje pasivo funciona. Por desgracia, el mundo no funciona así. Hay gente que sí, que tiene esa facilidad, pero también Ujú, hay que trabajarlo un poco. No mm, solamente el ir a una clase, 1 hora o 2 horas a la semana, mm. va a permitir que tu nivel mejore. Y la frase más larga que aprendí en polaco fue: "Czy mogę kupić frytki?". No, pero el español estándar, digo, no hay español estándar, no existe español estándar. ¿Y cuáles son las cosas que harías hoy si decidieras aprender un nuevo idioma? Cambiaría todo. Al final yo el inglés que aprendí Ujú. fue el famoso inglés que se enseña en el colegio en España, que Bienvenidos a otro episodio del podcast de Spanish Hacks, en donde entrevistamos a personas que son expertos en el aprendizaje de idiomas, a profes de español y a estudiantes que han aprendido español con éxito, para que tú puedas aprender de sus historias, de sus consejos y también de sus experiencias. El día de hoy te traigo a una chica que es muy movida, una chica que tiene ganas de hacer muchas cosas y de experimentar, de tener muchas experiencias. Y bueno, ella viene desde las Islas Canarias, así que les presento a Cintia Navarro. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme y un placer estar aquí. Igualmente, oye, he estado, bueno, pues, investigándote, ¿no? Y y la verdad es que me parece muy interesante que he visto que haces muchas cosas, que has tenido muchas experiencias muy interesantes, pero quiero empezar por una pregunta que me llama mucho la atención. Sí, ¿Por qué te bueno, no sé si tú sabes, pero yo vivo en Polonia. sí, lo he visto. ¿Por qué viniste a hacer tu Erasmus a Polonia? Tu primer Erasmus, ¿cierto? Sí, mi primer Erasmus, si te soy sincera, fue casualidad, Ajá. porque porque yo, en su momento hice una lista de los sitios que quería visitar y tenía Francia, porque yo estaba estudiando francés en aquel momento. Y tenía varios sitios de Francia, pero como mi media de la universidad no era muy alta, me iban quitando los sitios y además competíamos filología hispánica con historia, traducción e interpretación, varias carreras, varios grados. Y yo tenía mi lista, iba tachando, y yo, vale, no va a ser Lyon, no va a ser París, tachaba, tachaba, y en su momento había escrito Marie Curie, que como comprenderás, Ajá. spoiler, no era, no era Francia, y me dijeron, vale, Marie Curie, Lublin, Polonia, y yo, vale, sí, ok, vale, porque yo miré la pizarra, vi los nombres de universidades y solamente miré meses y plazas libres, y quería irme el máximo de meses y quería irme sí o sí. Y de repente me empiezo a poner muy roja, noto calor y digo, ¿a dónde me estoy yendo? Yo no he investigado esto, yo me gusta tener todo muy atado, muy controlado y me empecé a poner muy nerviosa y luego empecé a buscar información, a ver cosas y la mejor experiencia de mi vida. Guau, Sí, te fuiste a Lublin. sí, Claro. No, a ver, y no te culpo, que yo de verdad también antes yo pensaba que Marie Curie, pues, bueno, suena un nombre francés, sí, ¿no? claro. Sí, un poco inculto por mi parte, ¿no? Pero bueno, fue un poco pues, ir a lo básico, ¿no? Sí. Y de repente, bueno, Polonia, Lublin, y a mí, precisamente, yo soy profesora de español gracias a la experiencia que viví en Lublin. Oh, okey. Bueno, Sí, ahora me contarás por qué, pero solo para sí, poner en contexto a la gente, Lublin es una ciudad muy pequeña en Polonia, que está al este, y de verdad muy poca gente va, incluso de turismo, o sea, es una ciudad de estudiantes. Yo cuando la visité la primera vez fui sin esperar nada, y es una de mis ciudades favoritas. sí, Es muy bonita. sí. Sí, sí, Y sí. tiene un encanto, un algo especial, no Ujú, sé. A mí, de verdad que iba con cero expectativas y ujú. me sorprendió muy, muy gratamente. Qué bueno. ¿Y habían muchos estudiantes, del extranjero? Ah, sí. Sí, sí, además, Mm, al ser zona universitaria, ujú. nosotros vivíamos, bueno, casi todos los españoles vivían en una zona que era como un edificio dentro del campus y había muchísima gente de Erasmus allí. Guau, sí. A mí eso me impresionó, que las veces que yo he ido, siempre en ¿cómo se llama? La ciudad vieja,
pero está repleto de estudiantes, o sea, no hay gente vieja ahí. No, 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 para nada. Y hay un ambiente, yo recuerdo la noche de los museos, que me enamoré de Lublin ahí porque era Ujú, tanto artista, tanta gente joven, tanto talento, no sé, vi muchísimo potencial a la ciudad, a la gente. Yo la verdad que no he vuelto a pisar Lublin mm, porque tengo miedo, porque tengo tan idealizado toda esa etapa, toda esa experiencia y la ciudad en sí, que sé que volver y ver que la ciudad evidentemente ha cambiado, ujú. que pues esto fue hace 10 años, Ah. entonces ha cambiado, habrá cosas diferentes, eso a mí me puede producir tristeza, entonces por eso no he vuelto. Before continuing with this video, I just want to remind you that in the third link in the description of this video, you can get access to the Spanish Hacks membership. In the Spanish Hacks membership, you're gonna get access to native Spanish teachers who are gonna help you to reach fluency in Spanish this year. But if you don't feel ready for that yet, then go to the second link in the description of this video and join my Patreon, where you'll get access to weekly Spanish lessons for beginners, intermediate students, and mini episodes of my podcast with a full transcription and a vocabulary list so that you can get to the next level. Not to mention that in the first link in the description of this video, you'll get access to free short stories in Spanish that'll hit your inbox every other day. Now, let's continue with the episode. Bueno, sí, está bien. Quizás en algún momento vuelvas, ¿no? Pero lo importante es que esa experiencia te marcó mucho. Pero, ¿por qué dices que eso definió tu camino para empezar a ser profe de español? Bueno, yo estudié filología hispánica con la especialidad en literatura hispanoamericana y para mí siempre ha sido la literatura mi gran amor, mi gran pasión y yo no quería ser profesora porque normalmente en España cuando estudias filología hispánica es para ser profesor de lengua y literatura en secundaria, en los institutos, para adolescentes. Los adolescentes no son mi pasión, aunque he descubierto este año que quizás no, no está tan mal como yo pensaba, Ujú. pero siempre pues me gustaba eso, la parte más de literatura y demás. Y cuando fui a Lublin, había una profesora que era de Madrid y me dijo, ¿por qué no das una clase de literatura? De impartir tú la clase. Y también di una clase sobre cultura de Canarias. Me gustó muchísimo. Wow. Me gustó muchísimo y luego muchas de mis compañeras me decían, ¿me ayudas con este tema? Empecé como a ver un poco esa parte de la docencia Ujú. y dije, bueno, pues puede ser que esto en realidad sí que pueda ser una posibilidad y que realmente me guste. Y ya el gusanillo estaba adentro. Entonces ya dije, bueno, voy a explorar esta posible salida Ujú. y ya fue cuando hice el segundo Erasmus, básicamente. Ah, bien. O sea, ¿cuánto tiempo pasó de tu primer Erasmus al segundo? Un año. Ah, de acuerdo. Estuve un año en España y o sea, hice Erasmus prácticas. Ujú. Y las prácticas en mi carrera no eran obligatorias, eran algo extracurricular, pero dije, bueno, pues voy a aprovechar y voy a intentar Ujú. enseñar español para extranjeros, a ver qué tal, ¿no? Para Ajá. probar la experiencia y saber si era lo mío o no. Entonces, ¿cómo empiezas a probar esta experiencia? O sea, ¿en dónde lo empiezas y cómo lo haces? Pues yo diría que en Polonia fue un poco tontear con la experiencia en clases particulares, en cosillas puntuales, Mm, pero cuando ya me vi dando clases realmente fue en 2017 mm. en Budapest, Ajá, en la okey. Universidad Eötvös Loránd, que fue también una experiencia brutal. Ahí ya fue cuando dije, vale, ok, quiero esto. De acuerdo. Oye, qué bien. Y entonces, ¿qué es lo que? Porque, bueno, tú dices que querías ser una investigadora literaria, ¿no? Si Sí, entendí bien. sí. Y eso, o sea, ¿cómo? ¿No fue difícil para ti dejar ese como sueño o esa idea? Realmente nunca o sea, no la abandoné del todo hasta 2022, Mm, porque yo empecé un doctorado en poesía cubana escrita por mujeres guau. y lo tuve que abandonar porque el trabajo no me permitía invertir la energía y la fuerza que quería en hacer mi tesis. Entonces lo abandoné ahí. Ujú, Mm, no sé si para siempre,
pero Ujú, sí que es verdad que también ya no solo fue cuestión de trabajo, sino una etapa de mi vida personal que me pilló un ujú. poquito más baja, no lo estaba disfrutando el proceso y al final yo creo que un doctorado es una carrera de fondo que tienes que también tener cierta fuerza mental, física, tener tiempo, tener recursos, evidentemente, Sí. y lo paré en 2022. Wow. Bueno, a ver, un doctorado también es un trabajo de tiempo completo, ¿no? Exacto, el problema es ese, ¿no? Que no puedes compaginarlo con un trabajo de 40 horas a la semana, que incluso pueden ser más de 40 horas, Ujú. y, y además falta mucha. Es muy complicado conseguir una beca cuando lo estás haciendo por una parte de letras. Ya, okey. Sí, eso es algo que le pasa bueno, yo tengo un amigo muy cercano que él estudió literatura y bueno, y él se dedica a dar clases, ¿no? Pero muchas veces cuando uno entra a este tipo de carreras sociales, la gente, afuera lo que dice es: "Bueno, ¿de qué vas a trabajar, no? ¿A qué Sí. te vas a dedicar? Seguro vas a dar clases", o lo que sea, ¿no? Pero tú lo veías diferente, o sea, tú de verdad veías una carrera muy muy ambiciosa en esto. O sea, ahora que lo dices como con esto de la poesía de mujeres escrita en Cuba, yo pienso como jamás en la vida había pensado en algo así. Es súper específico, ¿no? Sí, sí, fue una obsesión de la carrera, Ujú, pero sí que también lo enfocaba un poco al ámbito de enseñanza del español, porque ujú, también la experiencia de dar clase en una universidad, de, o sea, para mí la experiencia de Budapest fue tan maravillosa que yo ujú, dije, vale, yo quiero, o sea, durante una época tenía ese pensamiento, ¿no? De quiero dar clases en la universidad y si pueden ser de literatura ya sería ideal, porque claro, no hay mejor forma de ujú, enseñar cultura e idioma que con la ujú, literatura. Aunque hay personas que puedan opinar lo contrario, no ujú, estoy de acuerdo y siempre lucharé por defender mi opinión, pero ujú. es una forma increíble y esa era la meta en realidad. Me encanta, me encanta. Yo creo que, y es una opinión que yo creo que la universidad hoy falla en el hecho de que prepara o solamente sirve para preparar a la gente para el trabajo, cuando en realidad la universidad no surge para eso, la universidad surge para aprender, o sea, para, ¿sabes? Explorar muchos temas. Y yo creo que porque quizás algunos piensan que en estas áreas sociales quizás no es una carrera, no sé, tan ambiciosa como alguien que estudia ahora programación, por decir Claro. algo que no se dedican a esto, las artes, o sea, la literatura, todo esto es una cosa que, no sé, o sea, me encanta. Bueno, yo soy fan de los griegos y ellos decían eso, ¿no? O sea, la gente debería hacer deporte, estudiar artes y con eso tendremos una sociedad mejor. Exacto. Sí, Ujú, precisamente lo que se puede ver también con el tema de la educación, relacionado incluso ya con la política, mm, muchas veces las asignaturas que se ven principalmente afectadas son las que tienen que ver con el pensamiento, la filosofía, con el arte. Y yo creo que hoy en día dedicarte a algo que tiene que ver con las ciencias sociales, con el arte, es ser valiente. claro. Porque yo lo que le digo siempre a todo el mundo, digo, yo estudié filología por amor al arte, no por ser millonaria. Porque a ver, no sé, yo creo que una tesis sobre, poesía cubana escrita por mujeres, eh, no te va a dar dinero como para, vivir holgadamente, ¿no? Ujú, Pero, sí que, yo creo que es totalmente necesario, que a veces se nos olvida que existe esta claro. posibilidad en la vida y que yo, por ejemplo, hice el máster para enseñar en secundaria Mm, hace poco, el año pasado, y yo lo veía en los chicos de segundo de bachillerato que ya van a pasar a la universidad que me decían, es que no sé qué estudiar, es que no sé qué tiene más salida. O sea, su elección se basaba en mm, la salida profesional y yo les decía, claro. chicos, no pasa nada, si empiezas algo Ujú, y ves que no es tu camino, puedes volver atrás. Tengo amigas que lo han hecho, tengo amigas que han cambiado de profesión y de carrera cuando ya han terminado o a medias y nunca es tarde para esto. Y o sea, el mayor tiempo de tu vida lo vas a pasar trabajando. Tienes que hacer algo que sí. realmente no tiene que encantarte porque el trabajo es trabajo, no es tu hobby, Mm, ujú. pero tiene que gustarte, tienes que disfrutarlo, porque si no, de nada sirve. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Aparte, la mayoría de la gente terminamos dedicándonos a una cosa completamente diferente a la que estudiamos, ¿no? Así que realmente, si estudias lo que te gusta y después hay otros caminos, como dices. Exacto.
exacto. Qué bien. Oye, pero ¿de dónde sacabas esa valentía? O sea, de dedicarte a esto que te gusta. O sea, ¿no había nadie afuera, tipo, en tu familia o tus amigos que te decían: "¿Para qué estudias esto?"? Yo recuerdo que cuando porque a ver, yo estudié el bachillerato de artes plásticas. O Ah, sea, yo ya, elegí ya como un camino un poco mal visto, ¿no? De mm. bachillerato de artes, ¿esto para qué? Ujú. Yo quería ser decoradora de interiores o periodista. O sea que por eso le digo a los chicos: "Vas a cambiar de opinión 1000 veces". Mm, Entonces, claro, yo ya al haber elegido una rama de arte, que dentro de lo que pueden ser las diferentes ramas que puedes elegir en tu vida, es como la peor vista ujú. socialmente, em, yo ya me enfrenté a eso y fue como, bueno, pues me da igual, esto es lo que quiero y punto. Y sí recuerdo en bachillerato, ya cuando toca elegir un poco la universidad, lo que quieres estudiar, que varios profesores intentaron llevarme a su terreno. Estaba mi Okey. profesora de inglés diciéndome: "No, filología hispánica, ¿para qué? Filología inglesa, que puedes ser profesora de inglés". Y yo: que yo no voy a ser profesora". Y ahora, bueno, hola. Y luego la de historia del arte. Tienes que hacer historia del arte, la de filosofía. Fíjate que todo Sí. ese tipo de rama, ¿no? La de filosofía Mm. también. Cintia, filosofía. Yo, no, 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 filología hispánica con intención de cambiarme a periodismo en el futuro. Pero empecé filología hispánica, descubrí la literatura de una forma que antes no había visto y dije: No, ni periodismo ni nada, yo me quedo aquí y punto". Y también tampoco mi familia me dijo nada, ni nada, o sea, que en ese aspecto fue como todo fluyendo. Qué bueno. O sea, realmente sí recibiste mucho apoyo de tu círculo cercano. Sí, Qué sí, buena onda. totalmente. Oye, bien. Oye, y también he visto que, y esto es muy interesante, que eres o tienes cierta pasión por el teatro. ¿Estudiaste teatro? ¿Hiciste algo de teatro? ¿O solo es algún como un hobby? O, ¿qué tal? Es un hobby, Ujú, totalmente. Yo, bueno, como has dicho al principio, yo soy de Canarias, ujú, viví casi 6 años en Madrid mm, y, me mudé a Murcia hace 2 años. Y evidentemente, pues, no conocía a nadie, conocí a algunas personas, pero no tenía como un círculo, era nueva, estaba un poco perdida, y mis amigas de aquí me dijeron: "¿Por qué no te apuntas a teatro? Y así ajá. conoces a más gente, te lo pasas bien, que nos divertimos". Y la verdad que me está gustando bastante. Yo, en Ah, realidad, me considero un poco tímida hasta que ujú, cojo confianza, ujú. y el teatro también creo que me ayuda un poco con esto y también con la profesión. A mí me da ideas para clases, Ah. la en las clases que hago de teatro. Sí, y también, y no sé si está relacionado o esto lo tenías desde antes, pero, o sea, viendo tus videos, se nota que tienes una facilidad para expresarte y para comunicar tus ideas, no solo con palabras, sino con gestos, o sea, es algo que, no sé, ¿se te da natural? A ver, yo creo que un poco sí, siempre he sido un poco teatrera, como dice mi madre, siempre me ha Ah, okey. gustado un poco todo esto. Y por ejemplo, pues siempre me ha gustado hacer cosas divertidas, me gustaría incluso hacer vídeos, diferentes, un poco más dramatizados, por así decirlo, pero al Ujú, final el día a día te come y no te da tiempo a abarcar o a hacer todo como te gustaría. Pero ujú, sí que es verdad que siempre me ha gustado un poco todo el tema del acting, aunque soy un poco eso, de primeras soy tímida. En el pasado no era así, yo creo que viene con ujú. el ser adulto, que todo te da un poco más de vergüenza, un poco más Mm, de, ay, no, no voy a hacer esto porque la gente va a pensar cosas raras. claro. Y yo creo que esa parte como del teatro, de los vídeos, te conecta un poco con esa parte de tu infancia, de tu pasado, ¿no? De que te Mm, daba igual todo, simplemente disfrutabas y ya. sí. Y eso era todo. Qué chido, sí, sí, sí. Yo creo que el teatro, la actuación son cosas que a mí me encantaría explorar en el futuro. O sea, de verdad que como que te expresas de una forma diferente, ¿no? Te conoces mejor de otras formas también, yo creo. Sí, incluso, corporalmente, Ujú, porque yo, por ejemplo, no me doy cuenta de la postura corporal que tengo y el teatro te mm, hace verlo, es ya un análisis, de uno mismo muy profundo y es interesante ir descubriendo poco a poco esto. oye, qué bien, qué bien. Y entonces, ¿son clases como, o sea, literalmente de teatro o de improvisación o es de un poco de todo?
Pues, a ver, el profesor es un máquina, Mm, sinceramente, y hay muchos juegos como de improvisación para también tú ir descubriendo un poco, em, pero normalmente trabajamos con una obra. Por ejemplo, ahora mismo estamos preparando Bodas de sangre de Federico García Lorca. okey. Entonces, bueno, tenemos cada uno ya nuestro personaje asignado, nuestro papel, y pues vamos montando la obra juntos desde cero, Mm, que también eso es lo bonito, que somos partícipes de cómo se va gestando nuestro personaje, cómo se va haciendo la obra, y de ahí por eso saco también muchas cosas para clases de español, porque al final hablar un idioma es ser teatrero. Yo además siempre se lo digo a mis estudiantes cuando van al DELE, cuando ujú, preparo los DELE, la parte oral, digo, tú invéntate tu vida, invéntate cosas, da igual. ujú, Digo, tú vas a jugar y hablar claro. español y ya está. Y hablar español es fingir también, imitar, es hacer mucho teatro. Sí, totalmente, sí, sí, sí. El acento, o sea, muchas cosas, ¿no? Todo. Sí, 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 totalmente. cool. Aparte tiene todo el sentido del mundo, porque tú habiendo estudiado filología y, bueno, apasionada por la literatura y todo, luego el teatro, claro, obras como esta, y luego seguro que muchas de las obras, pues, te las conoces, ¿no? Muchas sí, muchas no, porque es verdad que en teatro me falta, pero tengo la suerte también de que tengo una amiga que ella además sí que se ha especializado en teatro y también me recomienda obras, voy al teatro con ella mucho y porque también el teatro, ya no solo practicarlo, sino también verlo como espectador, disfrutarlo. Claro. Y creo que además he aprendido mucho más de teatro en estos últimos años aquí en Murcia, precisamente. Estás en Murcia. Sí. De acuerdo. Yo ya no sabía si estabas en Madrid, en Islas Canarias o no sé. No, Madrid, lo dejé hace 2 años, 2 añitos. Ya, okey, okey, de acuerdo. ¿Y qué tal Murcia? O sea, ¿cómo es? ¿En qué parte de España están? Ubicas la zona entre Alicante y Andalucía, básicamente. De acuerdo. Una Sí. zona bonita. ¿Eh? ¿Cómo? Una zona bonita, digo. Sí, sí, además, tiene el Mediterráneo, que es maravilloso, y Mm, Murcia, eterna infravalorada por el resto de españoles, y okey. es un sitio maravilloso para vivir, la gente es muy acogedora, la gente es muy amable, y la verdad que me vino bien este cambio de una ciudad como Madrid, que vas con prisa a todos sitios, es una ciudad muy acelerada, y de repente, pues, irme a Murcia, que se parece mucho el ritmo de vida a Canarias, Ujú. ha sido para mí como un poco avanzar en la vida en la vida adulta. Qué buena onda. ¿Y hay mucho turismo en Murcia? Sí, pero no tanto, pero mejor así, Bueno, sí, sí. mejor así, que sea un poco más Mejor, desconocida. totalmente. Oye, bien, y vayamos un poco a tu experiencia ya como profe, ¿no? Porque, bueno, ya has tenido unos años en esto y realmente, ¿qué disfrutas más? Porque, por lo que entiendo, has estado frente a grupo, o sea, en persona, y también, pues, das clases online ahora. Entonces, ¿qué es lo que disfrutas más o cuál es la diferencia más grande que has notado? Pues, en realidad, creo que disfruto mucho ambos formatos, pero sí que, por ejemplo, el formato presencial al final te permite una conexión mucho mayor con el estudiante, que yo intento que eso no, o sea, que una clase online, un ordenador no sea una barrera, y considero que a día de hoy tengo estudiantes que considero amigas, porque saben mi vida, me cuentan su vida y es una relación muy bonita. Pero, por ejemplo, una tontería, yo cuando trabajaba en Madrid, a mí me encantaba llevar de bares a los estudiantes, les hacía una ruta de diferentes bares, porque a mí me encanta un buen bar y hacíamos una ruta, íbamos charlando y para mí eso también era una parte súper divertida, esa parte como más informal, más cercana y una forma de conocer la cultura ya metido totalmente en la calle. Esa parte la echo de menos, ese Okey. contacto más directo, más físico. O sea, ya no lo tienes, ya no das clases, en físico. No, no, Oh, eso terminó, creo que fue en 2023, más o menos, que yo estaba ujú. trabajando en una escuela en Madrid como directora. De acuerdo. Claro, sí, es en donde me quedé de tu historia. Sí, Okey, buenísimo. Entonces, después de eso te mudas a Murcia y entonces empiezas con las clases online. exacto, ya me pasé al formato Mm. totalmente online y totalmente desde casa.
¿Te costó empezar a encontrar a tus estudiantes o fue muy natural, muy orgánico? Fue un poco, complicado, pero también había mucho exalumno que me tenía en el radar, por así decirlo. Entonces, esa parte, bueno, pues fue un poco ahí fluyendo. Pero, luego, la verdad que a mí me sorprendía porque, en Instagram, yo lo creé en 2020, pero lo abandoné por completo cuando estuve trabajando de directora en Madrid porque no me daba la vida. Ujú, Luego también trabajé para otra escuela online y lo mismo, la tenía totalmente abandonada, y cuando la retomé, me sorprendió que teniendo poquitos seguidores, había algo que les haría a ellos clic y me escribían para: "Oye, ¿me puedes dar clase?". Y yo siempre organizo una reunión para conocernos, porque también hay que ver si hay una buena vibra, ¿no? Con el estudiante, también claro. si ellos creen que puedo ser la indicada, Ujú. y fluía muy bien, la verdad. Entonces, es como que yo creo que ha sido difícil en los momentos en los que he sido más autoexigente, pero creo que ha venido todo de una forma muy natural. Qué Y eso ha sido bueno. bonito también de, esta persona está confiando en mí, que no me conoce de nada, que solamente a lo mejor ha visto un vídeo o 2 y carruseles, porque tampoco tenía mucho más en aquel momento. Ah, okey. Y está confiando en mí para aprender español y luego también el boca a boca, las Ujú, recomendaciones, eso ujú. también facilita mucho al principio. Claro, eso es clave, el boca a boca, ¿no? Sí, Qué bueno. ¿Y dirías que ha cambiado mucho o sea, la clase, online que dabas cuando empezaste a la clase online que das ahora? totalmente, totalmente. Yo además, me vi en 2020, marzo, preparaba el DELE a un grupo de chicas italianas de C1 y de repente, pues Pedro Sánchez en televisión, empieza una cuarentena y Ujú. desde la academia me llaman: "Cintia, ¿tú crees que puedes dar la clase online?". Cuando nadie todavía tenía claro cómo funcionaba todo el tema del online. Y Sí. yo lo pasaba fatal y le preguntaba a todo, me llevaba muy bien también con estas chicas que, te digo, nos íbamos a tomar un vermut, una cerveza, y yo: "Chicas", cuando acababa la clase, "¿creen que puedo mejorar algo? ¿Hay algo que les gustaría que fuese de una forma diferente? ¿Está todo bien? Mm, ¿Qué les parece si cambiamos la estructura de esta forma?". Iba, recibiendo como mucha retroalimentación también por parte de ellas, y yo estaba preocupadísima porque encima era un DELE, y para ujú, mí, claro. yo en un DELE soy además una dictadora, y digo: "Es que no puedo imponer esa autoridad online tampoco". Y y lo pasaba un poco mal al principio y claro, he cambiado muchísimo, incluso, veo clases de hace un año y medio y son Ujú, diferentes a las que hago hoy. O sea, yo creo que cada día voy aprendiendo mucho más y eso, por ejemplo, era algo que echaba de menos cuando trabajaba de directora, esa parte de desconectar de la parte más docente, ujú, lo echaba de menos, necesitaba volver a ujú, dar clase, porque claro. siento que es donde más aprendo del negocio y también te da una perspectiva diferente como director, como empresario, como todo. No Ujú. olvidar esa parte docente, porque eres profesor antes que empresario. Sí, exactamente, sí, sí. Y siempre tener alguna clase te ayuda como a no olvidar también el proceso que llevan los estudiantes, ¿no? Exacto, y cómo evoluciona todo, porque evolucionan Mm, metodologías, evolucionan, los estudiantes, evolucionan los intereses de ujú. los estudiantes. El estudiante de español de hoy no es el mismo de hace 5 años. Claro, totalmente. Incluso yo diría que ahora el estudiante de español está más preparado que antes, o sea, como que cuando entran a una clase ya saben mucho más español que hace, no sé, 10 años que de verdad la gente Claro. no sabía nada. Claro, al final en redes sociales hay muchísimo creador, educativo de español. Mm, La gente tiene acceso desde su teléfono móvil a, pues, aplicaciones con inteligencia artificial. El famosísimo Duolingo que todos hemos visto, estudiantes de aprendí con Duolingo. Yo tengo estudiantes que han aprendido con telenovelas. sí, O claro. con series de Uf, televisión y, mm, claro, al final la globalización ha permitido eso. Y ya ujú, el interés del estudiante no es el que era antes. Antes el ujú, estudiante estudiaba, pues, porque quería mudarse a España ujú, o porque quería trabajar con el mercado español. La gente que lo hacía por amor al arte era menos. Ahora ha crecido ese tipo ujú. de perfil y de finalidad. Sí, que solo aprenden español porque les gusta, ¿no? Sí, Mm. sí, porque suena bien.
Exacto, sí, sí, Y ya sí. está. Oye, ¿cuáles son las claves, desde tu perspectiva, en una clase? O sea, ¿qué debería tener sí o sí una clase para que el estudiante pueda progresar en el tiempo? Yo creo que lo principal, también es que exista algún tipo de conexión con el profesor, Ujú, porque si tu profesor, lo ves como una persona distante, no conectas, al final es un trato muy personal. Y yo creo que es importante, y lo digo desde mi experiencia como estudiante de idiomas, que tu profesor te caiga bien, ¿vale? claro. O sea, el tener algún tipo de conexión con el profesor permite que ya toda la clase pueda salir mucho más fácilmente. También, algo que he hablado con un montón de compañeros, no existen milagros. Hay estudiantes que simplemente creen que con venir a clase ya van a mejorar su español. No, por desgracia, el mundo no funciona así. Hay gente que sí que tiene esa facilidad, pero también hay que trabajarlo un poco. No solamente el ir a una clase, 1 hora o 2 horas a la semana Ujú, va a permitir que tu nivel mejore. Puedes pasarte a lo mejor 2, 3 años dando clases de español y tu nivel estar estancado, porque exacto. no estás trabajando, no estás tampoco prestando atención a lo mejor al feedback que te da el profesor de lo que tienes que mejorar o lo que no. Y también incluso mantener un poco la distancia con el profesor. Como te he dicho al principio, de que tiene que haber una conexión, vale, pero no verlo como un colega, porque cuando lo ves como un Ujú, colega ya se pierde también esa parte más académica. Tiene que haber como un equilibrio, un punto medio en el que soy tu profesora, te enseño, pero ujú. también me tienes aquí para lo que necesites. Claro, claro, pero no solamente nos vamos a reunir para jugar, ¿no? Exacto, no nos vamos a Eh, ver para estar aquí charlando jiji jaja. Yo te ujú, tengo que dar un feedback. Que hay sí, estudiantes con los que me pasa eso, que empezamos a hablar, 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 pero yo tengo mi famosa libretita donde ellos me ven que de repente yo estoy escribiendo para poder dar algún tipo de ah, feedback. Y ellos tienen que estar abiertos a escuchar ese feedback, a mejorarlo, a trabajarlo en clase, en casa un ujú. poco. Y yo creo que hay muchos estudiantes que eso, que creen en los milagros y tampoco funciona así. Claro, tienes que hacer algo más que eso, ¿no? Consumir más contenido, no sé, lo que sea. Exacto, sí. A mí me gusta mucho lo que yo llamo el aprendizaje pasivo, que básicamente es, pues, rodearte de español, constantemente, Ujú, pero no, o sea, yo siempre le digo a mis estudiantes, no sigas a 500 influencers que son profesores de español, ujú, porque además todos en algún punto repetimos lo mismo. sí, Porque es inevitable, está todo inventado, no hay más. Lo ujú, que la forma de contarlo va a ser diferente. Que sigan a influencers, a cuentas de temas que realmente les gusta, porque así es como realmente mantienes un contacto con el idioma y vas aprendiendo, pues, expresiones, vocabulario, estructuras. Es un aprendizaje totalmente pasivo y yo lo noto en clase que a veces digo: "Ay, yo uso muchas expresiones hablando". ujú, Pues, X expresión. Y una alumna dice: "Ay, sí, lo escuché en un blog el otro día". ujú, Ya tienes esa cosa ahí dentro, que a lo mejor no has dicho: "Voy a parar el vídeo y buscar la expresión", pero el contexto, el tal, ya te va ujú. sonando. Y ese aprendizaje pasivo hace muchísimo. Y además es que lo disfrutas más porque, okey, puedes seguir a 10 cuentas de profes de español, pero bueno, como que puede ser que no lo disfrutes tanto, pero si, no Ajá. sé, te gusta el fútbol y consumes puras, cuentas de fútbol en el idioma que estás aprendiendo, no manches, vas a aprender más rápido también. Sí, sí, además, sin ir más lejos, tuve una vez un estudiante que desde cero aprendió viendo El Chiringuito. Y yo me quedé flipando, digo, pero ¿nunca has tenido clases? Dice, bueno, me descargué Duolingo, pero El Chiringuito, y yo, ¿qué? O sea, Aprendió a ser muy loco, dramático, seguramente. loco, loco, yo. Pero tenía un nivel muy bueno, muy alto, y yo, Guau. qué barbaridad. O sea, yo flipé, sinceramente, y dije, esto es la prueba absoluta de que el aprendizaje pasivo funciona. Sí, claro. Sí, sí, sí. Oye, impresionante. Y luego, a ver, de tu experiencia aprendiendo idiomas, bueno, ¿cuántos idiomas hablas para empezar? Bueno, pocos, en realidad. La gente piensa que por haber vivido fuera he aprendido más, ¿no? De polaco aprendí poquísimo Okey. porque, la verdad que el formato de clases al que yo fui era terrorífico, porque eran 3 horas seguidas Ujú. con un nivel cero de polaco. De Ah, pero repente sí tomaste clases de polaco. fui un día, no cuenta. Ah. Ah, Entonces, ¿verdad? fui un día, me asusté y dije: "Yo lo siento, no".
Pero bueno, me Mm, enseñaron frases, mis amigas me enseñaron frases básicas. ujú. Y la frase más larga que aprendí en polaco fue: "Czy mogę kupić frytki?". Muy bien, es una comida muy nutritiva también. Pero si me responden, no sé qué me están diciendo. Em, y luego, bueno, Eh, aprendí francés e inglés, evidentemente, porque forma parte mm, del currículo, académico en España. ajá, Y francés luego sí que estudié en la escuela de idiomas un poquito más. mm, Y luego aprendí noruego, pero noruego muy básico, porque me fui a Noruega después de como un Erasmus, pero no era Erasmus del todo. okey, Y pues me regalaron clases de noruego. Y como quería también hacer amigos, pues fui. Y, y aprendí cosas muy básicas, casi no recuerdo. Y eran, o sea, diríamos que un A1 de noruego. Entonces, okey. ahí Bueno, está. algo tienes. Algo sé y puedo entender cosas, o sea que no está mal. Un idioma un poco raro, ¿no? De querer aprender, pero Eso he escuchado que es un poco extraño, ¿no? O sea, una estructura diferente, también otro tipo de pronunciación. sí, sobre todo yo me di cuenta que, bueno, como en cualquier idioma que según la zona, según la región cambia Ujú, la pronunciación, pero tiene muchas similitudes con el inglés, que a mí eso me sorprendió mucho. ujú. Por ejemplo, para mí el idioma más difícil que he intentado estudiar es el polaco. Yo Ajá. admiro a la gente que estudia polaco. Bueno, es que es un monstruo, Es- totalmente. ¿Tú hablas polaco? Sí, sí, sí. Wow, te admiro. Me ha costado unos años, pero Claro, me parece un idioma muy complicado a nivel de mm, estructura gramatical y sí. demás. Sí, sí, sí. Pero entonces, hablando francés, inglés y español, ¿cuáles han sido las diferencias en cómo aprendiste cada idioma? Bueno, español no cuenta, pero, ¿y cuáles son las cosas que harías hoy si decidieras aprender un nuevo idioma? Cambiaría todo. Al final, yo el inglés que aprendí Ujú, fue el famoso inglés que se enseña en el colegio en España, que yo creo que cualquier español te puede decir: es terrible esto". O sea, ah, yo me pasé años, años, pero a lo mejor ujú. como 5 o 6 años estudiando inglés y del verbo to be no pasaba. Sí. Entonces, yo aprendí inglés ya de verdad cuando tuve una profesora en el instituto que era una máquina. Esa Mm, mujer entraba a clase con muchísima energía, se mm, notaba que disfrutaba enseñando el inglés y ya le dio una vuelta a todo lo que yo había aprendido. Incluso yo he tenido a esta persona como referente en la energía que también quiero transmitir en mi clase, que las mm, metodologías van cambiando, evidentemente, pero esa energía, esa forma de transmitirlo. Pero al final yo lo aprendí con una estructura muy clásica, que era todo el rato traducir, todo el rato estudiar listas, memorizar verbos. El francés, un poco parecido, pero cambió cuando estudié en la escuela de idiomas un poco, pero tampoco tanto. mm. Y yo, por ejemplo, ahora como profesora, creo que soy mucho más exigente si tuviera que buscar un profesor para aprender español. Español no, perdón, otro idioma. ¿Y en qué sentido? O sea, ¿qué exiges que tenga esa persona? Eh, pues a mí me gustaría, y lo que busco, que al final es lo que yo intento también dar en mis clases, Ujú, es salir un poco de ese español, bueno, de ese, vamos a ponerlo con el español, ¿vale? Pero ese idioma de manual, de libro, eh, de todo el rato actividades de completar huecos, que ojo, considero que las actividades de completar huecos tienen su punto positivo y está demostrado científicamente, ¿vale? Con estudios. okey. Pero que sea algo constante, que es como yo al final aprendí otros idiomas, es agotador, ¿eh? Al final, Mm, yo pues no sabía hablar inglés después de 6 7 años estudiando inglés, eso es ujú, fuerte. ujú, Y, que sea algo real, que me transmita el idioma como algo cercano, ujú, no como, abrimos el libro por la página 3 listen and repeat, ¿no? Eso mm, no, sí, sino que al final sea el idioma algo cercano, que me transmita lo que realmente usa la gente, ujú, porque como sabemos, con cualquier idioma, con el español, una cosa es lo que diga la RAE, ujú. otra cosa es lo que la gente usa en la calle. Uf, muy diferente. Y la RAE además, soy un poco hater de la RAE, pero la RAE tarda mucho en actualizarse.
Ujú. Tarda mucho, al final es muy conservadora. Sí, Y a lo mejor lo que se lleva escuchando en la calle durante 20 años, la RAE lo viene a recoger. O sea, yo he visto 20 la años después. sí, 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 las palabras que incluye la RAE las leo y digo: "Pero si esto lo son palabras como un poco de boomer, ¿no?". De intentan ser modernos, pero no lo son del todo. Ajá. Y al final ese español como también uso mucho la metáfora de la autoescuela. Cuando vas a la autoescuela te enseñan a circular de forma correcta, las Ujú. 2 manos en el volante, en esta posición, los espejos bien, todo correcto, la rotonda siempre la vas cogiendo por fuera. Em, Luego tú vas a la calle, coges el coche, que además a mí me da miedo conducir, es la selva y tienes que adaptarte. Y lo mismo pasa con el español. Tú Ujú. estás muy orgulloso con tu diploma de C1, tus clases que llevas todo este tiempo haciendo y de repente te sientas en una mesa con 5 personas que hablan español, que empiezan a usar su jerga, sus coloquialismos y no te estás enterando de la misa a la mitad. Totalmente. Y además hay muchos contextos. Yo siempre digo que es muy diferente hablar con una persona en el idioma que aprendes uno a uno, que hablar en un grupo donde estamos en un grupo y es un ambiente tranquilo, y luego hablar en un grupo en una fiesta. Sí, O sea, son niveles cambia. completamente diferentes. Cambia totalmente, incluso con los coloquialismos, ¿no? Cuando hay estudiantes que les digo: "No, esto es más coloquial", ya piensan que, vale, se usa con amigos tomando cerveza. No, yo también puedo ser coloquial con mi jefe, puedo ser coloquial con mi familia, puedo Sí. ser coloquial en el supermercado hablando con el dependiente. Cambian los contextos y yo Ujú, quiero poder aprender eso en un idioma, de poder desenvolverme y no parecer que he salido de lo más profundo de la RAE, ¿no? Hablando ujú, correctísimo un español correcto, ujú. maravilloso y estupendo. No es natural, eso no es natural. Sí, totalmente. Sí, me encanta cómo ves esa parte. Creo que además creo que ha ido cambiando, o sea, creo que ha ido mejorando, Sí, eso es verdad. Pero sí, todavía de repente, si te vas a una escuela de idiomas, todavía usan un libro que, pues, usa cosas que la gente no dice en la vida real, ¿no? totalmente, totalmente. Y luego el eterno debate, ¿no? Que existe con, el español correcto, la variedad correcta. A ver, cuéntame un poco de esto. Yo, cuando trabajaba como directora, me vino una vez una mujer que ella era de familia, curiosamente, familia española. Su madre creo que era de Murcia y su padre de Galicia, que dije: "Guau, la conexión más rara que he visto nunca". Y ella, se crió en Estados Unidos y me dijo que estaba aprendiendo español, pero que no estaba aprendiendo el español correcto. Y yo: "¿Por?". Dice: "No, porque, yo estoy aprendiendo el español, que se habla en América Latina". ¿Ah? Y digo: "Ya, bueno, pero es español y es correcto". "No, yo quiero aprender el español de Madrid". Y yo: "Bueno, pues eso es otra variedad, que Ujú, no es correcto tampoco, claro. precisamente del Ujú, todo", ¿no? ujú. Dice: "No, pero el español estándar". Digo: "No hay español estándar, no existe español estándar". Y luego, claro, al final, en los libros no se recogen todas las variedades. Y yo conozco muchos estudiantes que han aprendido español en Argentina, que han aprendido español en México, Ujú, y vienen a dar clases a Madrid. claro. Y dicen: "Es que me estaban diciendo que no diga carro, que diga coche". Claro, y ya ahí es cuando dices tú, es que, un idioma al final es flexible y el profesor también tiene que ser flexible y decir: "Vale, Ujú, tú estás aprendiendo esta variedad". ujú, Existen muchísimas variedades del español, que es lo que hace maravilloso a este ujú, idioma, y ninguna es superior a otra. ujú, Eso es muy difícil que un manual lo contemple. Hay manuales que ahora lo están empezando a hacer y me gusta muchísimo, ujú. por ejemplo, los libros de frecuencias, Okey. que no recuerdo ahora la editorial, pero, te recogen, aunque sea en un cuadradito pequeño, y te dicen: "Vale, en este país se usa de esta forma, en este de otra". Ah, qué Eso bueno. ya para mí me parece una amplitud, y yo intento también en mis clases transmitir eso, porque tengo Ujú, alumnos de Estados Unidos que han aprendido el español de México en clase normalmente. ujú. Tengo estudiantes que han vivido una temporada muy larga en Argentina. Abarcar también ese tipo de cosas, yo creo que es clave, en un profesor que está transmitiendo un idioma y una cultura. Claro, y tiene su grado de dificultad, ¿no? O sea, Claro. realmente, o sea, y eso es lo que me encanta, porque al final tenemos una cultura tan rica, o sea, en todos los países, que de repente, por ejemplo, yo con mi amigo de Argentina, a veces no lo entiendo, ¿no? O sea, le tengo que preguntar: Sí, "Oye, ¿qué dijiste?". O sea, sí, sí, me pasa incluso dentro de España, ujú, cambia muchísimo. Y yo, por ejemplo, cuando estoy aquí en Murcia y usan alguna palabra o alguna expresión, yo me quedo en plan, ¿qué?
¿qué significa? ¿Qué es eso? Evidentemente no puedes saber todas las palabras de un idioma, pero Ujú, sí enseñar a tus estudiantes que existen variedades y que ninguna es claro. superior a otra y que van Ujú, a poder escucharlo de otras maneras, de otras formas, y que eso tampoco implica que no hablen español, ¿no? Porque hay veces que me dicen, pero ¿y si me voy a X país y no entiendo? El contexto siempre ayuda, pero también un profesor tiene que tener esa flexibilidad. sí, sí, totalmente. Y me gusta lo que dices, o sea, que no hay un español superior, ¿no? O el No. español rey. Es solamente diferentes formas de hablarlo. Exacto, incluso, recuerdo en la universidad que mi profesor de sociolingüística me dijo que de existir un español que fuese como el español modelo, Ujú. según varios factores que se tienen en cuenta a la hora de evolucionar una lengua, eso nos lo dijo él, yo no he vuelto a buscar ese estudio, pero confío en sus Claro. palabras, era un profesor maravilloso, Ujú. dice que sería el español de México. El español de México. Ah, wow. Teniendo en cuenta varios factores, la formación de palabras, la evolución del idioma, que es un idioma bastante rico en cuanto a evolución y puso varios factores, recuerdo en la pizarra, de lo que se consideraría pues una lengua rica, buena, como modélica, y podría ser el español de México. Wow. No me subas así la autoestima, porque me No, no, pongo no, no loco. lo digo de verdad y siempre lo digo en clase porque cuando sale este debate yo siempre me enfado muchísimo Ujú. y siempre lo digo, digo, chicos, es que además el español de, precisamente el español de Madrid tiene muchísimos errores, no es un español correcto. ¿Por qué se toma como modelo? No tiene sentido. Tenemos que aprender de la riqueza de cada uno, o sea, y también yo creo que el español, como es hablado en diferentes países y en diferentes regiones, también habla mucho de la cultura, de la gente, ¿no? Exacto. O sea, por Exacto. ejemplo, a mí me sorprende mucho que justamente las Islas Canarias es un español que se asemeja mucho más al español de Sudamérica Sí, que al de España, o sea, al de España claro. de Madrid, ¿no? O sea, Claro, sí, 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 yo además esto lo explico mucho en clase. Al final, todo el proceso que hubo de conquista, ujú, primero, o sea, partió todo desde Andalucía, ujú, cogieron a las Islas Canarias, entonces el español también de Canarias tiene muchas similitudes con Andalucía, aunque Andalucía ha evolucionado, el español de Andalucía ha evolucionado por otro lado, evidentemente luego cada idioma va evolucionando por su... Esto es como un árbol, cada rama va por donde ujú, va. Y luego, pues también se llevaron a mucha gente de Canarias a ujú, esa parte de colonizar, ¿no? ujú, Entonces, por eso también existe esa influencia. Y sobre todo luego también, al final, Canarias atravesó una crisis muy dura, muy difícil, y también emigró muchísimo a Venezuela, a Cuba, a Chile. Yo, por ejemplo, me he encontrado a muchísima gente, sobre todo me pasa con Cuba, ujú. que me quedo escuchando y digo, ¿eres canario? No, y me ha pasado de que hay cubanos que me han dicho: "¿Eres de Cuba?". Y yo no. Entonces, es súper bonito, eso a mí me encanta, pero precisamente, hay gente que todavía tiene como mucho rechazo. Yo recibo muchos comentarios de odio en Ujú. redes sociales ¿Por de gente qué? de España, sí, de gente No. hice un vídeo en TikTok larguísimo, que además estaba muy nerviosa y ni siquiera me expresé bien, porque Ujú. recibía muchísimos comentarios de gente diciéndome que cómo podía enseñar español cuando no sabía pronunciar la Z, Oh. te lo juro. Claro, al final, bueno, que el español de Canarias es como que está ahí a medio camino y mucha gente de lo que es la península no conoce muy bien, yo creo, tampoco el idioma, Ujú. y, y he recibido muchos comentarios por el tema del acento y del seseo, lo cual es una soberana tontería. Sí, claro, eso a mí me sorprende que de repente, igual o sea, en redes sociales, ¿no? O sea, oye, así no se habla el español, ¿no? Y es como, bueno, así lo hablo yo. O sea, Exacto, y para algo soy profesor o profesora, sí, ¿no? sí, Tengo una sí. educación en esto, pero la gente es muy, yo los llamo los lingüistas de sofá, Uf, ¿no? Los que te vienen a sentar claro. cátedra y no tienen ni idea. Y son de todos los países, o sea, de repente gente de España que dice que así no se habla el español, de repente gente de mi país que me dice que así no hablamos en México, ¿no? O sea, Ay, sí, y es sí, como, sí. es Pero que no pero yo tiene creo que al sentido. final, quienes de verdad lo valoran son los estudiantes, ¿no? O sea, yo creo Sí, que ellos de verdad valoran esa o sea, escuchar, lo que uno tiene que decir. sí, Ujú. totalmente. Y al final nuestro público son ellos, Sí. no el lingüista de sofá, que está aburrido en su casa. Sí. Pero es curioso, ¿no? Cómo también existe, incluso en Canarias existe la glotofobia, ese miedo a, a sonar como intelectualmente inferior por el acento.
Entonces, para Guau. mí eso es una lucha a mí esos comentarios digo, es que me da rabia que hagas este tipo de comentarios cuando precisamente en Canarias ha habido muchísimo complejo con nuestro acento, que yo evidentemente en los vídeos hablo mucho más despacio y Ujú. se neutraliza en cierto modo. Yo ahora mismo tú notas que yo aspiro más. En los vídeos pronuncio todas las S porque también hablo muy lento y mi vídeo está destinado a Ujú. personas que puedan entenderme cuando hablo. Claro. Pero, me parece muy triste que teniendo un idioma tan rico, haya hablantes nativos que dominan el subjuntivo perfecto, que es el sueño de cualquier estudiante, y tienen complejo por cómo hablan. No. No, no, no. Sí, no. Ya, o sea, yo siempre me enorgullezco de mis errores en español, porque digo, es que, o sea, si yo no soy perfecto hablando el idioma que aprendí cuando era niño, o sea, no voy a esperar que uno de mis estudiantes lo haga, ¿no? O sea, los errores son magníficos, o sea, te ayudan a Exacto. crecer. Totalmente, y siempre lo digo porque hay estudiantes que tienen miedo, que se paran en cada frase. No, 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 tú continúa. Si yo Sí. también cometo un montón de errores, no pasa nada, es lo más humano que existe. Sí, sí, exactamente. Oye, Cintia, qué buena charla. La verdad es que incluso dan ganas de hacer un episodio 2 y hablar de otros temas. Me gustaría ir terminando con preguntas rápidas, ¿okey? Vale, okey. La primera pregunta rápida es, ¿qué libro en español recomendarías a alguien para que pueda mejorar su español? Un libro de, o sea, no para aprender español, ¿no? Em, para cualquier nivel. Sí, para cualquier nivel. O si quieres decir uno por A, B y C, como Uf, quieras. yo, por ejemplo, depende. Siempre digo que necesito que sea un tema que le guste a los estudiantes, pero uno que siempre recomiendo, precisamente, es Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Uy, este no lo conozco. Muy bonito y además han hecho la Ujú, serie en HBO y siempre lo recomiendo porque es una lectura agradable, sencilla, engancha y luego siempre libros de cuentos. Por ujú. ejemplo, Julio Cortázar y sus cuentos va muy bien porque es algo corto, que tiene también como una enseñanza que te engancha. Siempre los cuentos son un acierto. Oye, muy bien, excelente. ¿Qué serie recomendarías? Uf, difícil. Me encanta ver series, recomiendo siempre millones. Ujú. Millones. Yo sí que no recomendaría La Casa de Papel. La que O todos sea, ven. te podría decir, qué series no recomiendo, Dale, a básicamente. ver, a ver, a ver, dale, dale, dale. No recomendaría La Casa de Papel porque no, hablan muy rápido. Okey, es una trama interesante, Ujú, pero hablan muy rápido y tampoco en Élite. En Élite no se entiende. Yo Élite la veo con subtítulos y diría así algunas series de este tipo que son las más populares precisamente, pero ujú. que okey, por trama y tal, pero para mí, vale, sí, telenovelas. Ah, sí, para Cualquier aprender. telenovela, sí, cualquier telenovela, Pasión de Gavilanes, Teresa, cualquier telenovela es la mejor forma para aprender español. ¿Por qué? Porque gesticulan mucho, porque Y la música ujú. acompaña, te ayuda a entender qué está pasando, o sea, Ah, hay claro. todo un contexto montado en la telenovela Mm, que te adentra y ya estás dentro, viéndolo todo desde dentro y es diferente la música, el ambiente, la entonación, los gestos, es el mejor, lo mejor para aprender. totalmente. Además, es una comedia impresionante. Es maravilloso, a mí me encanta, me encanta. Sí, sí, sí. Bien, bien. Oye, yo siempre digo, las aplicaciones para aprender idiomas son un buen complemento, aunque no te van a convertir en un estudiante que hable fluidamente, ¿no? Pero si tuvieras que decir una aplicación que recomendarías, ¿cuál sería? Difícil. Yo creo que el infravalorado Duolingo, ojo, Mm, ayuda a mucha gente. A mí me ha sorprendido, yo cuando lo he intentado usar con idiomas, no, porque no me da frases muy raras, mm. pero en cuanto a estudiantes que han venido a mí y han tenido, un nivel bueno aprendido por Duolingo, ojo, Ah, ahí hay sí. algo que estudiar, ¿eh? Sí. Mm, Pero es eso, al final para mí yo diría que es un complemento. Luego hay aplicaciones que son como de tener conversaciones con inteligencia artificial, que mm. okey, que también puede estar bien, sobre todo para esa parte más romper esa barrera con lo oral, ese miedo, ese pánico escénico a producir oralmente. Y como hay una que se llama Lingo Panda, que la gente, pues, habla, Ujú. pero al final, claro, estás hablando pues, con una inteligencia artificial, pero que si no tienes la oportunidad o la circunstancia en tu vida de poder hablar con nativos, pues puede estar bien.
Okey, buenísimo. Oye, y tu opinión, así, ¿crees que la inteligencia artificial podría en algún momento reemplazar a los profes? No, no, ¿Por qué? ni de broma. Porque, yo, por ejemplo, muchas veces, evidentemente me apoyo en ChatGPT para buscar ejemplos o ideas, porque, tengo muchas clases en un día. Ujú. En algún momento se me acaban los ejemplos y tengo una libreta, a ver, tengo una libreta aquí que es mi libreta de ejemplos, según Okey. diferentes temas, porque hay veces que veo una frase muy buena y digo: "Ay, me gusta como ejemplo". Y hay veces que necesito ejemplos y le digo a ChatGPT: "Dame un ejemplo de una frase donde se use esto". ¿Tiene más errores eso? O sea, es Sí. terrible, es terrible. Yo creo que no, Eh, porque además el tema de ujú, enseñar idiomas evoluciona muy rápido, cada vez hay más ujú, metodologías. ujú. La inteligencia artificial nunca va a poder competir contra eso. Totalmente. Es una gran ayuda, ¿no? Sí, Pero es no va una a reemplazar. herramienta Ujú, y sí, además es muy frío. Un profesor no te o sea, no te una inteligencia artificial no te va a transmitir ni la cultura, ni los matices, ni la intención comunicativa que puede hacer un profesor. totalmente. Sí, sí, sí. Yo lo que digo es, la inteligencia artificial va a reemplazar a los que no sepan usarla, Sí, y eso así. totalmente, Ujú. Sí, sí, sí. totalmente de acuerdo. Buenísimo. Oye, y para la gente que nos está escuchando y que está en este proceso de aprender español y que siempre se encuentra con esos momentos de subidas y bajadas, ¿no? En este proceso, ¿qué les dirías? ¿Qué mensaje les dirías? Pues, precisamente hablando de estas subidas y bajadas, tienen que subir y bajar. Mm, Yo tengo estudiantes que ha habido momentos de paralizar por completo el idioma porque no han podido, porque no han querido y hay que hacerlo. Si ujú, tienes un momento de muchísima frustración con el idioma, de que no te sientes conectado a él, hay que cortarlo porque si no le vas a coger manía. Entonces, el aprendizaje no es algo lineal que va siempre subiendo, es una montaña rusa. Vas a ujú, tener caídas y no pasa nada. Vas a sentir que no sabes nada, no pasa nada, porque a lo mejor de ese momento en el que sientes que tu nivel no avanza, que estás estancado, que incluso a lo mejor está decayendo, de repente algún día encuentras algo que te da ese impulso para volver a seguir adelante. Y sobre todo lo importante es escucharte a ti mismo y saber en qué momento estás, cómo quieres gestionar el idioma, ir poco a poco. Al final tiene que ser también algo que disfrutes, porque un idioma no es solamente aprenderlo con un fin, como puede ser un DELE o algo en concreto, o la nacionalidad, que hay, ok, vale, entiendo que hay una meta concreta, pero es hacerlo también por pasión, por aprender, por disfrutarlo y no hacerlo un proceso difícil o mecánico. Cintia, muchas gracias por estar aquí, por compartir tantas cosas, tantas experiencias. Tienes un cerebro privilegiado. Muchas gracias, ha sido un placer hablar contigo, la verdad, Y encantada. amigos, si les gustó este episodio con Cintia, no se olviden de darle like aquí abajo, de suscribirse al podcast de Spanish Hacks y también en la descripción de este video van a tener los links para que vayan a seguir a Cintia en Instagram y en todas sus redes sociales. Así que vayan a seguir a Cintia. Y nos vemos en un siguiente episodio.